Señor Dios y Padre amado, henos aquí, Señor, alabando tu santo nombre, Señor, cantándote alabanzas. Permite, oh Dios del cielo, que en estos momentos, pues, tu Santo Espíritu toque nuestra mente y nuestro corazón y nos infunda cada día más el deseo de escudriñar en tu palabra para encontrar en ella la sabiduría necesaria, Señor, para tomar sabias decisiones ahora que estamos empezando un año nuevo. Pero no sabias decisiones por ser causa del año, sino sabias decisiones para guiar nuestras vidas cada día más a servirte y acercarnos más a ti. Esa es la manera en que nosotros podemos amarte, obedeciendo tu mandato, Señor, obedeciendo tu palabra. Si me amáis, obedeced mi palabra. Bendícenos a todos, Señor, y permite que esto que vamos a escuchar ahora a través de esta prédica, pues podamos, Señor, asimilarlo bien y podamos ponerlo por obra en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Feliz año a los que no había visto. No se preocupen por buscar en la Biblia, yo soy que les voy a leer hoy. O sea que así estaremos. Sí les voy advirtiendo que desde ahora me la vayan marcando en Génesis 26:15. Busquen Génesis 26:15. Pero por lo pronto, como introducción, les diré que, como les dije, los felicitaba por el año nuevo, porque hemos celebrado una serie de festividades ahora en estas últimas 2 o 3 semanas. Estábamos celebrando, el mundo también celebraba lo que era la natividad, el nacimiento de Jesucristo. También celebraban el final del año, el 31 de diciembre. En nuestro país creo que trasladó para mañana la celebración de los Reyes y otras tantas tradiciones que hay por ahí. Ahorita celebrarán hasta la Vieja Belén, aunque me dijeron que no podían celebrarlo porque estaba en UCI. Pero sea como sea la causa, no importa. Nosotros estamos aquí y eso es lo importante, que hemos venido todos con un mismo sentir. ¿Cuál? Alabar, adorar a nuestro Señor y aprender de su palabra. Muy bien. Pues sí sabemos de algo. Todos nosotros, me atrevo a decir que todos nosotros, cuando llegue el final de año, empezamos a hacer metas, planes de qué es lo que vamos a hacer este año. Inclusive algunos hasta pasamos repaso, y decimos qué no hice bien en este año, qué podré mejorar, qué tengo que sencillamente quitar de mi vida, ¿verdad? Y uno hace ese repaso de cosas. ¿Para qué? Para poder entonces comenzar con nuevos planes. Pues bueno, esta noche les voy a traer algunos ejemplos de personajes bíblicos que en las Escrituras hicieron propósitos en algún momento en su vida para iniciar algo en un futuro inmediato o cercano. Vale decir que algunos de esos propósitos que hicieron estos personajes bíblicos se cumplieron, pero otros no se cumplieron. Y ya que nosotros estamos haciendo planes, pues fuera bueno tomar de estos ejemplos por qué unos sí y por qué otros no, para que entonces seamos sabios también nosotros al elaborar nuestras metas de este año. El primer caso, como le dije, me van a buscar Génesis 28:15. Y aquí vamos a ver a un personaje, Jacob. 28:15. Disculpen. ¿Ya lo tienen? Sí, hombre. Y dice así: he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy a ir,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Qué interesante. ¿Qué fue lo que él hizo ahí? Una promesa, un voto, un propósito. Un propósito. Pero yo creo que quien había hecho previamente un propósito en el 15 fue el Señor, cuando dice: yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vaya y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo me pregunto, ¿es acaso Dios hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta? Lo que dijo no lo hará. Si prometió, ¿acaso no cumplirá lo que prometió? Más bien sea todo hombre mentiroso, pero Dios ante todo es veraz, es verdadero, es cierto. Sin embargo, parece que Jacobo no lo conocía, porque no hay otra forma de decirlo. Parece que Jacob no confió en él del todo, de todo cuanto el Señor le había dicho. Y yo me pregunto si entre nosotros habrán también personas que somos como él, que nos hemos olvidado las promesas que Dios nos ha hecho, que nos hemos olvidado ese propósito que Dios tiene en tu vida, y hemos hecho aparte, colateralmente, otros propósitos para nuestra vida fuera de los propósitos de Dios. Vemos cómo Jacobo entonces quería asegurarse y hace propósitos de seguir a Dios siempre y cuando Dios lo proteja, Dios le dé comida y Dios le dé vestido, o sea, que Dios le prospere. Ciertamente se ve en una condición difícil, incierta, dice la palabra que sintió miedo. Pero aquí lo que hay es un propósito egoísta, completamente egoísta, porque está condicionado a sus propios intereses, desoyendo lo que ya el Señor le había dicho. De más está decir que estos propósitos que hizo Jacob no se realizaron. Funcionó y se realizó únicamente el propósito que Dios ya le había dicho a él, que lo iba a traer de vuelta, que le iba a proteger, que iba a volver a su tierra. Eso sí. Hoy por hoy hay muchas personas que se convierten, entre comillas, en ciertas denominaciones a Dios, y lo hacen motivado porque están en una situación adversa, algo los afecta económicamente, sentimentalmente, se acongojan. Y algunos de estas personas lo que hacen es como pactar con Dios. Y esa palabra yo la he escuchado inclusive en algunos programas que salen en televisión, disque cristianos, dicen: pacta con Dios, ven, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, que es otro detalle. Dios le pidió diezmo, y en el 22 vemos que dice: y de todo lo que me dieres el diezmo te aportaré a ti, para ti. Dios no le pidió nada, Dios sencillamente ofertó sin nada a cambio. Sin embargo, la idea del hombre es que no puede haber nada en la vida gratis. Por eso algunos no creen ni siquiera en la salvación, que yo no tengo que poner nada, que Dios ya, que no tengo que obrar. Y no aceptan lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas. No se puede pactar el hombre con Dios. No puede, porque no tiene garantía, porque no tiene certeza de sí mismo. Porque el hombre no tiene un corazón sincero. Más que todas las cosas de engañosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová conoce el corazón del hombre. Pero el hombre mismo se autoengaña a sí mismo. Por eso es que vemos que hay personas que van diciendo por la calle acerca de un evangelio de la prosperidad, un evangelio que no es cierto.
donde se le oferta riqueza, donde se le oferta que Dios le va a cuidar, que lo va a prosperar, que esto y que lo otro. Y lo que no están entendiendo es que no hay mayor logro en la vida de un creyente que la salvación que ya se nos ha dado a través de Cristo. No hay nada más. Eso es lo mayor. Y esa ha sido ¿qué? Esa ha sido el planeamiento, la propuesta que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Ese es el mayor bien que podemos haber tenido y haber logrado. Que Dios Padre nos ha hecho salvos por medio de la fe en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y vale decir que qué bueno que somos salvos por gracia, porque de otra manera, si hubiéramos nosotros tenido algo que intervenir en nuestra propia salvación, lo hubiésemos dañado. Esa es la realidad de esto. Hay un segundo ejemplo que es el de David. David. Y en Primera de Crónicas 22:6, si lo buscan rapidito, Crónicas 22:6, vamos a leer 5 versos de ahí. Crónicas 22:6, ya lo tienen. Dice así: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve. Otras versiones dicen: propuse el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Saben algo? David propuso en su corazón, David dice que propuso, que tuvo el edificarle una casa a Dios. ¿Por qué? Porque David sabía cuán grande había sido la bendición de Dios en su vida. Pero no tan solo eso, Dios había cuidado y protegido y salvado en varias ocasiones la vida de David, que Dios también le había tolerado y Dios le había perdonado. ¿O no se acuerdan que entre la sangre que derramó David estaba también la de Urías el Eteo para él tomar la mujer de este? También derramó sangre inocente. Dios le toleró, Dios le perdonó, Dios le había hablado a través del Espíritu Santo, porque por medio de los profetas, haciéndole grandes revelaciones. Ustedes se acuerdan, Samuel, todas ellas inspiradas en el mismo Espíritu Santo. Pero David parece que en un momento de agradecimiento, pues hace el propósito, pretende construirle una casa a Dios donde se guardaría el arca de la alianza, el objeto santo que tenía el pueblo y que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Construirle templo a Jehová. Pero ¿saben algo? Esa fue una meta, una propuesta que él se hizo, pero no era el propósito de Dios. Dios no se lo permitió. No le correspondía a él hacerlo, porque sus manos, como bien dijo en 2 ocasiones, estaban manchadas de mucha sangre. Hay propósitos que los hombres hacemos, y lo hacemos de buena voluntad, y nos parecen muy buenos, muy ciertos, muy propicios. Pero cuidado, porque Dios tiene otros en su mente, otros propósitos, que generalmente sobrepasan nuestro entendimiento. En Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Decía mi abuela que una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. No estamos pensando la misma cosa.
hay que ser cónsonos. ¿Con qué? Con el lineamiento, con los pensamientos de Dios. Y para eso, ¿cómo se logra? Pues conociendo la palabra de Dios, conociendo de su santo carácter. Para nosotros tener como guía, como meta, como propósito, los propósitos de Dios y no los nuestros mismos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido un error similar al que hizo David? Nos comprometemos llenos de agradecimiento y llenos de mucho ánimo a hacer tareas las cuales a simple vista parecen que agradarían a Dios, pero una vez que nosotros iniciamos nos damos cuenta que son tareas que Dios no nos ha llamado a hacerlas, que no estaba en los planes de Dios que nosotros las hiciéramos. Bueno, les pongo un ejemplo. Vamos a sentar al joven aquí, que está dirigiendo con una hermosa voz, y vamos a ponerme a mí a cantar ahí. ¿Cuántos lo soportarán? No, a Daniel, deja la guitarra, Daniel, que yo voy a tocar, porque yo me siento inspirado en que yo quiero ayudar, quiero participar, voy a tocar guitarra, y si no, cuidado, que cojo el piano. ¿Cuántos soportarían eso? Yo no estoy llamado para eso. Cuando el Señor te llama y te quiere establecer en algo, en un ministerio, en una función, en algo, el Señor te va a proveer también las herramientas necesarias para que tú puedas desempeñarte para la gloria de Él. Cuidado, hermanos, que ahí vienen los desánimos muchas veces cuando creemos que estamos haciendo algo para Dios y en realidad no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Mucho cuidado. Ese error que tuvo David sencillamente es porque no consultan con Dios antes de hacer sus metas. Personas que quieren servir, pero busque primero, busque la orientación de Dios. Pídale sabiduría y dice que Él la dará abundantemente. Pídale consejo a Dios. No ande por sí mismo. Y eso es lo que ocurre. Otro caso es el de Daniel, que para mí de verdad es, si no de mi favorito, está ahí. Y dice en Daniel 1:8, tienen cerca el libro de Daniel, ¿verdad? 1:8, nada más vamos a leer 2 versos ahí. Esto es poquito. 2 versos en Daniel. Daniel 1:8, lo tienen ya, ¿verdad? Dice así. Y Daniel propuso en su corazón. Me gustó que dice propuso en su corazón. Pero se parece casi a lo que hizo David, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia. Dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Miren qué fue lo que él se propuso en su corazón. Y el 9 es bellísimo. ¿Por qué? Porque esta proposición que él se hace a sí mismo parece que agradó a Dios. Y eso se demuestra en el verso siguiente cuando dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Dios allana el camino cuando nuestros propósitos van cónsonos y de acuerdo a lo que es el propósito de Dios. Él lo va a allanar. En el caso de Daniel, vamos a ver a Daniel. Este joven, porque era un joven, había padecido grandes pérdidas en su vida. Lo primero es que su nación fue invadida, su capital fue destruida, el templo donde adoraban quemado, saqueado, todo. Pero no tan solo eso, sus amigos, sus familiares fueron muertos, fueron asesinados por las tropas de Nabucodonosor. Además, él es tomado y llevado prisionero a una tierra lejana de la suya, pagana para colmo. Y por si fuera poco, en esa tierra es castrado. Pero aún en medio de toda esta adversidad,
cuán más grande no podía ser, Daniel no se rinde y Daniel hace propósito, no para sí mismo, sino para agradar a Dios. Él no quiere contaminarse con las viandas y con el vino dedicado a los dioses que se utilizaban en la corte de Nabucodonosor. Daniel quiere mantener su integridad. Daniel quiere seguir siéndole fiel a Dios, mantener su santidad, serle fiel al Dios verdadero. Y aquí observamos un cambio. En los otros dos el propósito no se dio, pero aquí este propósito sí se cumplió, a diferencia de los anteriores. Quizás porque Daniel solo pretendía serle fiel en todo a Dios y no contaminarse. No había egoísmo, no había apasionamiento alguno en todo esto. Quizás porque su propósito iba entonces de acuerdo con ese Dios soberano y los propósitos que tenía para con Daniel. Pero esto solo ocurre, como le dije, cuando la persona tiene una estrecha comunicación con Dios, por lo que no actúa esa persona en desacuerdo con los planes del Señor, ni lo hace por impulso, sino que lo hace sabiamente. Es como si de antemano esa persona conociera qué sí y qué no debía proponerse en su vida. Y esa es la clave, hermano, que nuestros propósitos sean comunes, cónsonos, de acuerdo con los deseos y los propósitos de Dios, aquellos que Él tiene para con sus hijos. Y para ello debemos tratar de conocer cada día más a nuestro Dios solamente, como les dije, a través de su palabra, de la oración constante, de mantenernos siempre ante su presencia. Y eso nos va a ayudar entonces a actuar con sabiduría en lo que nosotros nos propongamos hacer. Otro ejemplo, el escriba, Mateo 8:18. ¿Se acuerdan el escriba aquel? También 3 versículos tan solo vamos a leer aquí. Mateo 8:18, y leo: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Miren, un escriba que se acerca donde el Señor Jesús, se dirige a él y le dice maestro, tuvo que haberse humillado, porque lo hace delante de los escribas y fariseos también que estaban a su alrededor, que eran sus compañeros. Él confiesa públicamente el deseo que él tenía de seguir al Señor a donde quiera que éste fuera. Pero recuerden que los escribas y fariseos mantenían una línea y una actitud contraria completamente al Señor. En todo momento así fue como lo hicieron. Entonces delante de sus compañeros, se humilla y le pide al Señor, le dice, porque eso es una decisión: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aunque su propósito expreso de seguir al Señor Jesús donde quiera que Él fuese, el Señor le contesta, porque el Señor sí conoce verdaderamente el corazón de todos. Y le advierte, oigan qué generoso es Jesús, le advierte lo que en realidad le esperaba. Y esto era pobreza, limitaciones y carestías. Él sabía que en el entusiasmo del momento, pues el escriba no había pensado en todas estas cosas que él tendría que dejar para seguir al Señor Jesús. Era acerca del precio que hay que pagar para seguir a Jesús. Tal parece ser esta, no entonces una decisión madurada por parte del entusiasta escriba, sino una decisión, ¿qué les digo yo?, repentina, propia del momento, del entusiasmo. Eso es lo que hay. Pero ese entusiasmo del momento no va a satisfacer lo que va a ser el costo de ser discípulo. Jesús lo ilustra en otro pasaje,
lo voy a leer rapidito, en Lucas 14, 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan entonces a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se lo está diciendo cuando él dice: yo no tengo dónde, yo no tengo nido, yo no tengo madriguera, yo no tengo nada, una piedra donde recostar mi cabeza. Le está diciendo: hay que abandonarlo todo. Y eso es lo que me dice a mí, que Jesús sabía que no era una decisión madurada, sino improvisada, que sin entenderla de todo y sin pensarla cuál sería su costo, había hecho el escriba aquel. Para ciertamente seguir a Cristo no son suficientes los buenos deseos de hacerlo. Hermanos, es necesario estar consciente de lo que eso significa y el costo que eso va a tener en todo lo que nos resta de vida en este mundo. Es verdad que debemos ir en pos de Cristo, pero no por la emoción del momento, sino por una decisión firme y comprometida con todo, con el Señor Jesucristo, quien debemos recordar que nos ha comprado por precio de sangre, su maravillosa sangre. Por lo tanto, es a Él a quien pertenecemos y no a nosotros mismos. Por lo que aquel que nos va a hacer el llamado para que vayamos a Él, también nos va a suministrar con qué responderle adecuadamente: su Santo Espíritu. Otro caso, y ya vamos ahí. El otro caso es Pedro. Pedro, ¿quién no conoce a Pedro? Marcos 14, 26. Ese sí me lo buscan. Marcos 14, 26. Dice la palabra: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré después de vosotros, delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, parece que inspirado por las palabras de Pedro. Pedro era uno de los 3 discípulos que compartían ese anillo íntimo muy cercano con el Maestro. Él había presenciado casi todos los milagros de Jesús. Él había oído todas las palabras, los sermones, las parábolas, las explicaciones. Él había estado en todas las enseñanzas del Señor. Más aún, él lo había visto transfigurarse delante de sus ojos y él lo había reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios Altísimo. Ese es Pedro. Por lo que nosotros podemos entender sensible perfectamente lo que Pedro se está proponiendo, porque él sabía que Jesucristo era Dios. Y lo que él está diciendo: nunca te negaré y te voy a seguir hasta la muerte. Pero en cambio vemos que sus propósitos
no se cumplieron. ¿Por qué? Porque sus propósitos fueron emocionales. Y debido a esto, al ser emocional, Pedro no midió la fuerza con la que él podía contar. Él no vio la poca resistencia como hombre que él realmente tenía para cumplir con los propósitos de Dios. Esa fuerza no le llega a él hasta que en el aposento alto viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena de poder y de valentía. Abren las ventanas y pueden predicar al pueblo lo que anteriormente no se atrevieron a decir. Y el fruto de esto fue la conversión de miles. ¿Pero por qué? Porque no actuaban por su propia fuerza, sino por la fuerza que el Señor le había dado en ese momento. ¿Qué te está diciendo eso a ti, mi hermano querido? ¿Podemos nosotros confiar en la fuerza de nuestros brazos? Caray. Debemos entender que hay propósitos que nosotros no vamos a poder cumplir si es que estamos contando con nuestra propia fuerza y estamos pensando en nuestra propia sabiduría y por nuestra cuenta. Los propósitos que nosotros nos propongamos solamente los podremos cumplir si nosotros hemos fortalecido nuestra santidad, si hemos acrecentado nuestra espiritualidad, porque si no, sencillamente no lo vamos a poder hacer. De verdad que no. Supongamos que alguien se siente atraído por la bebida o por vicio de tabaco, no sé, o cualquier otra debilidad, que hay muchas en nuestras vidas. Y esa persona decide hacer propósito de renunciar a esos pecados para este año que entra. Bueno, pues yo le diría a esa persona que si no va acompañado de otra cosa, va a fracasar rotundamente, como probablemente hasta ahora le ha estado ocurriendo. Si el Señor no está en esa decisión, si el Señor no te lleva a hacerlo, entonces vas a fracasar. Porque cuando es así, cuando es el Señor que te da, todo lo que necesitas lo obtendrás para lograrlo. Si es fruto de un aumento de tu santidad, de tu oración, de tu compartir con el Señor en cada momento, mira, te digo que sin duda lo vas a lograr. Pero si tan solo es el propósito de un hombre, lamentablemente no va a ser seguro que logres nada. Y mucho menos si ese hombre no está regenerado y si su corazón no ha sido transformado, pues sencillamente sus propósitos estarán todos condenados al fracaso. Eso hay que tomarlo en cuenta. El último caso que le tengo es el de Zaqueo. ¿Se acuerdan Zaqueo? Busquen Lucas 19. Me encanta Zaqueo. Zaqueo. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta lectura es bellísima porque aquí vemos un cambio, aquí vemos una motivación. Vamos a hacer algunas observaciones. Primero, le di entonación cuando leí que era jefe de los publicanos. O sea que era un estatus. Además era rico, yo diría que muy rico. Pero también vemos algo más, que sentí una gran curiosidad por este personaje del que se suponía mucho había oído hablar. ¿De quién? De Jesús. Del cual también ya no era curiosidad, que no se ve claramente que sentía una atracción especial que lo impulsaba a él a buscar la ruta por donde iba a pasar, olvidarse de su estatus y subirse arriba de un árbol. Eso es vergonzoso, eso lo hacen los muchachitos, ¿verdad?
Pero un hombre viejo que tiene cierta jerarquía, etcétera, de papeleta, no, él se olvidó de eso y se subió a una mata arriba porque era chiquito. No hago alusión a los hombres chiquitos, por favor, que yo me veo afectado también. Pero hizo lo que tenía que hacer para ver al Señor. Todo lo que estaba de su parte hacer. Porque él debía ver a ese Jesús de quien había oído hablar. Se nota como que había algo de deseo, de hambre, de sed en él. Y aunque era poderoso y rico, parece que eso no era suficiente. Por ahí no iba su necesidad. Parece que no estaba satisfecho con lo que él tenía. Cuando ha alcanzado sus metas, se da cuenta de que aún está vacío, como nos pasó a muchos de nosotros, que habiendo tenido vimos nada, no me llena nada, de nada. Ese vacío interior que lleva cada hombre, solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo es quien está presto a llenarlo. Es el único. Fíjense ese verso 5, dice: cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba le vio. O sea, Jesús pasó y sabía que él estaba ahí. No porque lo vio, no, sabía. Por eso dice, mirando hacia arriba lo vio. O sea, lo buscó, pero ya tenía el conocimiento de que arriba de mí está Zaqueo, deja verlo. Eso es lo que dice ahí. Más aún, dice, Zaqueo, le llama por su nombre. Date prisa, a esto hay que correrle. Esto no es cuando uno quiere. Si se te presentó la oportunidad, echa mano de ella, hermano. Desciende, porque hoy es necesario, es vital, importantísimo, que pose yo en tu casa. El Señor es quien toma la iniciativa, Él es el que hace el llamado. Y un llamado muy especialmente a Zaqueo, porque lo llamó por su nombre. Y trata con él, le dice, ven que tú y yo nos vamos a juntar, vamos a tu casa ahora. Es necesario. Y la forma en que Zaqueo lo hace es encantadora. Dice que se apresuró a descender y lo recibió con gozo. No era un jovencito, ya era un hombre madurito, Zaqueo reacciona como debe reaccionar cualquiera que siente el llamado de Jesús. ¿Cómo? Rápidamente, obedeciendo rápidamente. ¿Y cómo también lo hizo? Lleno de gozo de recibir a su Señor. Ya más adelante, no lo busquen, uno lee cómo Zaqueo habla con el Señor y hace propósito de resolver todo lo que lo había mantenido alejado de Dios, todo lo que estaba mal en su vida. Y es un caso sumamente especial porque describe el proceso típico de conversión y a su vez nos muestra un ejemplo de un hombre que hace propósitos serios de enmendar, consecuente con el Señor, con su Salvador, el Señor de su alma. Zaqueo hace propósito de resolver, corregir aquello que estaba mal en su vida, al que engañé, al que le quité de más. O sea que no solamente se queda en las palabras, sino que resulta también en la acción. Toda persona que recibe al Señor Jesús y recibe el Espíritu Santo, hay una fuerza motora, regeneradora dentro de sí, que lo cambia de actitud, cambia de pensamiento y cambia de manera de obrar, de actuar. Es imposible decir que alguien conoce al Señor y sigue viviendo tal y cual estaba antes. Es mentira, no ocurre. Con razón dice Pablo, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Porque el que conoce a Cristo no le abandona jamás. En conclusión, recapitulemos todo. No es malo, no lo he dicho y lo mantengo, no es malo hacer propósitos para mejorar tu forma de vida, para asegurarle una educación a tus hijos, para tu superación personal, para mejorar tu salud, inclusive haciendo tu dieta, tus ejercicios. Esos son propósitos que hacemos siempre. Pero en realidad, todos esos no son más que propósitos secundarios, complementarios. No son indispensables. Lo que pudiéramos decir que son cosas añadidas a lo que son nuestros propósitos primarios.
Los verdaderos propósitos son aquellos que tienen consecuencias mucho más allá de este corto tiempo que pasaremos en este mundo. Son los que tienen consecuencias en la eternidad. Esos son nuestros propósitos. Eso es lo que debemos hacer este año. Y no son propósitos de un momento. No son propósitos de año nuevo. Son propósitos de vida. Son de cambios en nuestras vidas para agradar a Dios, no contaminarnos, no pecar, estrechar nuestra relación cada día más con nuestro Señor, mayor oración, mayor tiempo de oración en nuestra vida, el estudio de la palabra. Miren cómo esto lo entregaron hoy. Miren, ¿para qué? Porque es para que hagan un propósito de estudiar la palabra paso a paso durante un año. Esos son propósitos primarios, verdaderos, importantes en nuestras vidas. Y deberíamos haber ya aprendido ahora, en este día, que hemos escuchado que hay quienes hacen propósitos egoístas e interesados, ignorando desde el inicio los propósitos de Dios, como fue el caso de Jacobo, el primero. Hay quienes, movidos por el agradecimiento y otras cosas parecidas, hacen propósitos o promesas sin pensarlo, creyendo que serían en favor de Dios, pero no consultaron a Dios, ni aquilataron inclusive sus condiciones de santidad que le darían desde un inicio el ser aprobado o no delante de Dios para cumplir con el propósito que ellos desean hacer, como es David en el caso número 2. Otros hacen propósitos por el entusiasmo y la calentura del momento. No sopesan ni calculan el costo de emprender una decisión de vida. Y ocurre que cuando vienen los problemitas, desfallecen. Ante las primeras dificultades caen. Por esa causa Jesús le advirtió al escriba en el caso número 4. Otros son personas que hacen propósitos en momentos en que están bajo la influencia de muy fuertes emociones. Olvidan que el corazón es engañoso. Y más cuando nosotros en forma prepotente contamos con nuestra propia fuerza, para luego darnos cuenta de que eso no era suficiente. Cuánta arrogancia y qué gran necedad es hacer esto, como el caso del apóstol Pedro. Otros hacen propósitos como el de buscar al Señor, tratar de acercarse a Él, escucharle y al obedecerle, al recibirle en su casa y en su corazón, al escucharle y arrepentirse, restaurando los daños que a otros habían infringido, esos hacen con todo esto que se cumpla no su propósito, sino el propósito de Dios en sus vidas. Tal como vimos, como el caso de Zaqueo. Y otros, aunque no vislumbran un futuro claro ni promisorio, mucho menos, o sea que no lo ven que pueda venir algo bueno en el futuro, pero muy por encima de todas esas malas apariencias y calamidades aparentes que van a venir, hay personas que hacen el propósito de agradar a Dios, de serle fiel, de ser constante a pesar de todo. Y entonces Dios es quien hace cumplir sus propios propósitos en medio de todo esto, por medio de sus bendiciones. Sobre este tipo de personas Dios se agrada. Dios se agrada. Porque estos, aunque tienen problemas, que parecen problemas que no tienen solución claras o posibles, aún así, en vez de hacer propósitos egoístas que buscan su propia mejoría, o propósitos emocionales, o de soluciones improvisadas y sin fundamentos sólidos, en su lugar, estas personas hacen propósitos de vida, de agradar a Dios, de obedecer a Dios y de buscar y mantener la santidad ante todo. En estos casos, el hombre solo pone su decisión de obediencia a Dios. Es lo único que tiene que hacer el hombre.
decidiste obedecer a Dios. Y Dios es quien mueve conforme a su voluntad todas las cosas para que sean a nuestro bien. Dios es quien hace el resto en nosotros, como ocurrió en el caso número 3 de Daniel, que dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí hemos visto 6 personajes bíblicos que se propusieron diferentes cuestiones, pero yo quiero agregar uno más. No me quiero ir sin agregar un 7º caso. Acuérdense que el 7 es un número en la Biblia que significa plenitud, completo. Y ese 7º caso acerca de los propósitos, no por ser el último es menos que los 6 anteriores, sino que es el mayor de todos ellos, y por eso quiero que le presten mayor atención. Y para cerrar, el caso número 7 es el caso de los propósitos de Dios, o el propósito de Dios. A través de toda la Escritura, hermanos, nosotros vamos a poder constatar que el propósito de Dios en la vida, en tu vida, en la vida de todo hombre, luego de la caída de por causa del pecado, es darle salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Salvación para el hombre. Que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por medio de Jesucristo, es lo que nos dice la palabra. Él no quiere que se pierdan. ¿O no es eso lo que dice? Pues ese es el propósito de Dios. Que creamos en su Hijo, quien pagó toda la inmundicia de tus pecados, mis pecados, para que tú pudieras ser salvo por medio de Él. Tú solamente tienes que aceptarlo honestamente. Si crees que ya lo has hecho, bueno, si lo has hecho, pero tu corazón no ha sido transformado, recuerda a Nicodemo. Él pensaba, ¿verdad?, quien aún siendo un maestro entre los judíos, después de buscar a Jesús y estando frente a Él, aún no llega al punto clave de lo que necesitaba el mismo Nicodemo para ser salvo. Recuerden algo, hermanos, no hay salvación sin arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento el que trae la conversión. Y la conversión trae la transformación de tu corazón y de tu mente. Y esta transformación trae un cambio de actitud, de comportamiento y un llamamiento a ser santo. Puede haber cosas que se parecen a la salvación y no lo son. Cuidado, mucho cuidado. No son las cosas buenas, las obras buenas entre comillas, que no son más que trapos de inmundicia delante del Señor, nuestras buenas acciones, sino las que somos motivados por el Santo Espíritu de Dios a realizar para gloria de Dios y no para que nos reconozcan nada a nosotros. Yo le diría a aquellos que quizás están escuchando esto en YouTube, no sé, que si no te sientes feliz, que sientes que debes mejorar muchas cosas, ese es el camino para empezar a buscar de una manera seria a Cristo. ¿Por qué? Porque si es el caso contrario, que tú estás feliz contigo mismo, entonces es que en realidad necesitas urgentemente a Jesús. El caso de Daniel, el caso de Zaqueo, pero aún yo le agregaría el de Josué. Cuando se despedía, en el capítulo 24, creo que el verso 15, en Josué, que le dice, bueno, si ustedes siguen, estoy parafraseando, si ustedes siguen las costumbres de vuestros padres y de esta tierra, de seguir esos dioses extraños, allá ustedes. Pero yo y mi casa, eso es un propósito de vida, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué. Daniel, no contaminarse, eso fue lo que propuso en su corazón. Zaqueo, obedecer a Cristo, restaurar lo que había hecho, lo que él sabía que no era correcto, restaurar a otro. Entonces yo te diría a ti, hazte el propósito este año, pero el propósito correcto, para inicio de año, de leer la Biblia como hoy te ofertaron. También de orar más veces y más tiempo cada día. Haz el propósito de abandonar eso que sabes que te impide crecer más aún en la fe.
que no podemos estar con una dualidad. No, el cristiano no tiene dualidad. No hay dicotomía en el cristiano, no debe haberla. Recuerda algo, si te caes, te levantas y sigues. Porque la palabra nos alienta. Cuando dice en Isaías 26:3, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hagamos propósito de vida en este día y no tan solo de año nuevo, como Josué, como Daniel y como vimos a Zaqueo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios del universo, tú sí conoces el corazón. Tu Hijo conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Pero tú también nos inspiras y tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, porque somos hijos tuyos. Pon en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, la necesidad de ser consecuentes en todas nuestras metas y en todos nuestros propósitos, con el propósito tuyo y el de tu Hijo. Nuestra salvación, nuestra santidad, una vez que ya hemos sido salvos. Perseverar, Señor, en cada día acercarnos cada día más a ti. De ser instrumentos útiles, Señor, útiles, para propagar este evangelio a los demás. Que hay muchas almas que se están perdiendo allá afuera. Danos, Señor, la valentía este año para que tengamos por meta el ser verdaderos obreros de tu grey. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.